En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, con esta clase, que es la quinta, terminamos la introducción. Hemos dedicado la primera clase a una presentación general de noción metafísica de participación, una segunda clase a una presentación de participación y causalidad, y después la tercera, cuarta y quinta clase para la introducción del libro. Bien, vamos entonces a lo que nos falta de la introducción, que son los puntos 4 y 5. Bien, punto 4, interpretaciones recientes. Habla principalmente, nosotros hemos puesto como título racionalismo e idealismo. Estos títulos que aparecen acá, ¿sí? Estos títulos que aparecen acá no son de Fabro, son nuestros para explicar. El único título que aparece en Fabro es el grandote. Punto 4, interpretaciones recientes. Y bien, ponemos nosotros racionalismo e idealismo, aunque no es un punto que resalta Fabro, ¿no? Pero bueno, racionalismo e idealismo. En el racionalismo, la causalidad se reduce a la virtualidad de la esencia y queda entonces encerrada en la causalidad queda encerrada en la analiticidad. Está todo el peso en el racionalismo, está todo el peso más en el contenido que en el acto, está más en la esencia que en el acto de ser, y se reduce todo, entonces es una causalidad conceptual y se reduce entonces a la analiticidad. En el idealismo, en cambio, la causalidad se reduce a una identidad entre absoluto y finito. Estamos hablando en el caso de idealismo, más que nada a la causalidad que nosotros llamaríamos en la línea del ser, o causalidad que nosotros llamaríamos metafísica. Esa causalidad más profunda que solamente el metafísico ve, digamos. Pero en el fondo, en el idealismo, no hay causalidad, sino que se reduce a una identidad, ya que el finito no es otra cosa que el desarrollo del absoluto en el tiempo. Bien. Autores, en cuanto a interpretaciones recientes, Fabro hace referencia a algunos autores. En primer lugar, Heidegger. Para Heidegger, el ser se presenta no mediante la esencia, o sea, bien contrario a lo que es el racionalismo, ¿no? No mediante la esencia, sino en su mismo presentarse. Entonces, el presentarse del ser está en la fuerza del ser. Está más en el poder del mismo ser. El presentarse del ser gravita entonces sobre el mismo ser y no sobre la esencia. La esencia es como, en todo caso, un resultado del modo con el cual el ser se presenta, pero está en la fuerza del ser.
la esencia es más consecuencia, ¿no? Por eso el presentarse del ser no es un problema de estructura, como si en el racionalismo, porque en el racionalismo el presentarse depende más del contenido, ¿no? De virtualidad del contenido, mientras que en Heidegger para nada. Por eso no es un problema de estructura, no hay que estudiar estructuras, no hay que estudiar contenidos, sino que hay que estudiar el ser mismo para Heidegger. Muy bueno, podemos llegar a decir nosotros. Puede parecer que Heidegger se vuelca más entonces a una sinteticidad del ser, que está más en la línea del acto y no a una analiticidad del ser que está más en la línea de la estructura. Puede parecer, sin embargo, entre Santo Tomás y Heidegger, entre el ser de Santo Tomás y el ser de Heidegger, hay una diferencia muy grande, abismal, ¿sí? En Santo Tomás, el ser se encuentra plenamente cuando uno encuentra a Dios. Entonces este desarrollo hacia el ser es netamente ascensorial. En cambio, en Heidegger, este ser, el ser de Heidegger, se encuentra en el mero fluir del hombre. Es un camino meramente horizontal. Y, por tanto, inmanente, ¿no? Bien, otra interpretación reciente, la de Rahner. Rahner hace corresponder la simple aprehensión con la esencia y el juicio con el ser. Esto es relativamente común en otros autores considerados más netamente tomistas, que son también tomistas, hay que decirlo, aunque errados en mucho. Como son, por ejemplo, Maritain y Gilson, ¿sí? Con la simple aprehensión aprendemos la esencia, con el juicio el ser, o con el juicio la existencia. Bien, Rahner hace corresponder la simple aprehensión con la esencia y el juicio con el ser. Para él, la cópula del juicio se basa en el ese rey, de alguna manera en el ese rey. Cuando yo digo que esta virome es, o que esto es una virome, para Rahner ese ser del juicio se basa sobre un ser real, un ese rey, el ser de la cosa. Y entonces, como el ser del juicio corresponde al ser de la cosa y la simple aprehensión corresponde a la esencia, entonces, estudiando el juicio y su fundamento, vamos a poder llegar a ver la naturaleza del ser. Entonces es eso, Rahner pretende de alguna manera estudiar la naturaleza del ser, estudiando la naturaleza del juicio. ¿Por qué? Porque justamente el ser de la cosa es el fundamento del juicio. Estudiando el juicio, estudio su fundamento, llego a estudiar el ser. Es claro que el ser de juicio es fundado y no fundante, eso es claro. Si no, seríamos idealistas. El tema es en qué ser se fundamenta el ser del juicio. Bien, entonces vamos a ver lo que nos dice
Fabro acerca de Runner. Para Runner, el juicio remite directa o indirectamente al ens real, al ente real. Directa o indirectamente. Por ejemplo, más directamente cuando digo esto es, tal vez un poco menos directamente cuando yo digo esto es una virome, o menos directamente todavía cuando yo digo las viromes sirven para escribir. Pero de alguna manera, directa o indirectamente, corresponden o remiten, hacen referencia a el ens reale. Atención, dice ens, no dice s. Ens. El s es, en cambio, para Runner, una abstracción del ens. Entonces, cuando yo digo ser, es una abstracción. Abstracción no en el sentido de, o al menos así lo interpreto yo, no en el sentido de contenido evidente, porque el ens no tiene contenido. Abstracción no en el sentido de simple aprehensión, sino abstracción como consideración, como una consideración intelectual del ens. Y pongo un ejemplo para explicar que no lo pone Fabro, que es más o menos análogo, pero es análogo porque el ejemplo que pongo ya está en la línea del contenido, mientras que ens s no está en la línea del contenido. Pero a modo de ejemplo, para explicar lo que yo entiendo que entiende Runner sobre S como abstracción de ens, lo comparo a cómo nosotros podemos hablar de humanidad. Yo soy yo, fíjense, yo súper concreto, y tengo mi humanidad. No humanidad como abstracto y universal, sino mi humanidad, la mía. Pero humanidad sería una abstracción de hombre. A pesar de que yo hable de este hombre y de esta humanidad. Pero igual humanidad sería como una abstracción de hombre. Y atención que no es la forma hombre, porque no es el alma. Tampoco la esencia, porque no me refiero a la forma y la materia prima, sino a humanidad como abstracción de hombre. Análogamente, ente, podemos hablar de ente y podemos hablar de su entidad, la entidad del ente. Y así es como, así como puedo hablar de humanidad de hombre, puedo hablar de entidad de ente. Y así es como Runner entiende S. El S no es evidentemente para Runner el S utactus, ni nada por el estilo, ni tampoco es inactus, ni nada por el estilo, sino que es un abstracto de ens, entidad. La entidad de la cosa. ¿Cuál es la entidad de la sustancia? ¿Cuál es la entidad del accidente? En ese sentido, es el ser. ¿Cuál es el ser de la sustancia? Es decir, ¿cuál es la entidad de la sustancia? ¿Cuál es el ser del accidente? Es lo mismo que decir cuál es la entidad del accidente. De modo que ser para Runner es
el abstracto de ens, es decir, entidad, entitas. Bien. Para Rahner, el S, la entidad, eso que tiene todo ente, pero que no es propiamente una forma, porque no está en la línea de la esencia. Es el abstracto de ens. Para Rahner, el S, que es la entitas, que es el abstracto de ens, el S, la entidad, es lo que da justamente unidad al ente. Y así, como es lo que da unidad al ente, pero no como una forma, sino como un abstracto, la entidad del ente, así como es lo que da, lo que hace que sea uno, es su entidad. Y entonces la entidad, el S, es lo que da unidad al ente y por tanto es lo que reúne en sí todas las formalidades del ente en una unidad. ¿Por qué esta forma rojo y esta forma manzana están unidas? Están unidas por la entidad de la manzana, ¿no? Entonces la entidad es lo que da unidad, sea al ente, sea a todas sus formalidades. Y como la entidad da unidad a todas sus formalidades, se puede decir que la entidad es acto de dichas formalidades. Sobre todo porque esas formalidades, de hecho, son porque se encuentran unidas en un ente, no podrían ser separadas, no existe la manzana separada y el rojo separado. Existen solamente unidos en unidad en un ente y esa unidad se la da la entidad, de modo tal de que la entidad, la entitas, el S, que es el ente en abstracto, es lo que hace ser a esas formalidades. Y en ese sentido, la entidad o el S se puede decir acto de las formas, pero solo en ese sentido, en que en alguna medida las hace ser porque las reúne, les da unidad. Bien, entonces fíjense que no es propiamente un acto constitutivo, no es que el ser es la fuente de todas las perfecciones de la manzana. No, es simplemente sí lo que lo hace ser en cuanto le da esa entidad, ¿no? Y eso lo hace de alguna manera dándole unidad al ente. Por tanto, para Rahner, acá está mal escrito, evidente, Rahner, no Ranes. Por tanto, para Rahner, el S da la unidad al ente y hace que todas las formalidades del ente sean en ese ente, dando así realidad a dichas formalidades. De todos modos, ese ser, que es la entitas, que es el abstracto de ens, ese ser no es el eutactus, sino más bien, como ya dijimos, la entidad en el sentido aristotélico, como un abstracto de ente. Rahner confunde entonces la entitas en el sentido aristotélico como abstracto de entes con el actus essendi de Santo Tomás y afirma entonces que el S de Santo Tomás es el fundamento de todo juicio, pero en realidad él está pensando en el abstracto de ens, no en el S de Santo Tomás. Entonces cuando dice el S de Santo Tomás, cuando Rahner dice el S de Santo Tomás es el fundamento de todo juicio, uy, qué bueno lo que está diciendo Rahner, es lo mismo que decimos nosotros, en las palabras, pero no en el concepto.
porque para él el S no es el S, utactus, ni remotamente, sino que es simplemente el abstracto de ente. El S como entitas es para Runner un abstracto, el cual tiene una ilimitación negativa. Ese abstracto de ente, la entitas, es infinito. Y esa infinitud que tiene, esa ilimitación, es simplemente negativa, no es positiva como la de nuestro S utactus. Es simplemente negativa en cuanto está abierto a toda determinación. Puede recibir cualquier determinación, pero no tiene un fundamento positivo de las esencias. No. Es simplemente abierto a hacer cualquier cosa. Es casi como posibilidad, ¿no? Entonces el S como entitas es para Runner un abstracto, el cual tiene una ilimitación negativa en cuanto está abierto a toda determinación. Esta ilimitación es totalmente diferente a la del S de Santo Tomás, que es la suma perfección. En cambio no se puede hablar de la entitas como una suma perfección, sino simplemente de una apertura, de una posibilidad. Bien. Continuamos. Bueno, aparentemente podríamos decir que reduce el fundamento de la esencia al mero hecho. ¿Sí? Eso es lo que nosotros interpretamos, porque sí, por la fuerza que le da el S, si el S es simplemente apertura a una posibilidad, no fundamenta propiamente la esencia, sino que la hace ser, sí, en cuanto que de alguna manera las reúne, les da unidad. Entonces, ¿cuál es el fundamento de todas las perfecciones? No hay fundamento de las perfecciones, en realidad se reduce al hecho. Y en eso es parecido a Aristóteles, en el sentido de que Aristóteles, como no tiene la causalidad trascendental, sí, el hijo se funda en el papá, y en el papá, pero siempre se supone el ser, de modo en Aristóteles, de modo tal de que se reduce a un hecho. Igualmente, Runner se diferencia de Aristóteles, a pesar de que el fundamento está simplemente en el hecho. ¿Por qué? Porque Aristóteles ve a la esencia en acto como fundamento del ente en acto, ¿no? ¿Cuál es el...? Sí, recuerden siempre Aristóteles. Yo me puedo preguntar ¿cómo es esto? Y digo azul. Me puedo preguntar ¿qué es esto? Y digo virome. Y cuando me pregunto qué es, me pregunto por su ser más profundo. En cambio, cuando me pregunto cómo es, me pregunto por un ser más superficial. Entonces, el ser más profundo de la cosa, dice Aristóteles, es su esencia, es lo que es. No el cómo es lo que es. Ese es el ser más profundo de la cosa que fundamenta la cosa, es su ser más profundo. Entonces, la forma sustancial es el fundamento de la sustancia para Aristóteles. Es el fundamento más profundo de la sustancia. Y el accidente, como se apoya en la sustancia, tiene como fundamento el accidente de la sustancia, de modo tal de que la forma sustancial es el fundamento de todo para Aristóteles. Y es el fundamento del ente. En cambio, para Runner parecería que es al revés. Porque de alguna manera la entidad es la que funda a la forma y no la forma al ente. Pero sea como sea,
como esa entidad es un mero abstracto, como esa entidad en Runner no es propiamente fundamento, como ninguno de los dos llega al eutactus, tenemos que decir que reducen todo al hecho. Otro autor muy interesante que presenta Fabro en este punto 4 de la introducción, que es interpretaciones recientes sobre el S y la causalidad, es la de Geiger. Bien, y invertimos acá un poquito el orden en el cual Fabro presenta a Geiger. Y nosotros, evidentemente siguiendo lo de Fabro, no textual, pero sí queriendo ser fieles absolutamente a la doctrina de Fabro, pero nosotros lo presentamos a Geiger haciéndonos esta pregunta: ¿por qué el ente creado es limitado? ¿Por qué el ente creado es finito? Bien, en el idealismo, el ser es limitado por el no ser. Que, como hemos dicho ya en la clase anterior, tiene un valor positivo el no ser, porque le da a el finito la posibilidad de desarrollo, y ese desarrollo es el auténtico ser. Pero bueno, más allá de todo eso, la limitación para el idealismo del ser está en el no ser. Geiger se opone a esto totalmente, y está muy bien que se oponga, porque evidentemente el no ser no puede ser fundamento de nada. Pero se opone a esto, pero trata de explicar cómo está limitado el acto. Y dice que el acto es absoluta positividad. No tiene nada de negatividad. Es un invento la negatividad, es algo meramente lógico. Entonces, decir que un acto tiene algo de negativo para Geiger es una contradicción. El acto es absoluta positividad. Y esa absoluta positividad quita toda negatividad, incluso el elemento potencial. De modo tal de que el acto para Geiger es limitado porque es limitado, se limita a sí mismo. La limitación del acto no implica para Geiger el entrar en composición con una potencia, sino que el acto se limita por sí mismo porque acto es pura positividad, y en el acto no se puede poner nada de negativo. Bien, entonces, ¿cómo lo expresa Geiger a esto? Para Geiger, el ser creado está limitado por la cuididad. Pero esto es totalmente positivo. Y su positividad está fuera del influjo del ser, ¿sí? El ser, que está en composición con la esencia, pero la esencia es acto, y por consiguiente positividad total. De modo tal de que para Geiger no es que la esencia es potencia del ser, sino que la esencia es un acto y el ser es otro acto. Y la esencia está limitada
Pero, ¿por qué está limitada la esencia? Si la esencia es un acto y el ser es otro acto, ¿por qué está limitada la esencia? La esencia está limitada porque, porque es eso, por la cuidad que tiene. Para nosotros, en cambio, lo que realmente es el esse in actu, que tiene dos coprincipios. El esse ut actus como coprincipio actual y la esencia como coprincipio potencial. Esa unión de acto y potencia te da la esencia en acto o el esse in actu. Que es limitado porque es compuesto. En cambio, Geiger, esencia y ser lo separa totalmente como dos actos de alguna manera independientes y la esencia se ve limitada porque es eso, cuididad. Bien, se limita a sí misma. Como conclusión, si la esencia es un acto junto con el acto de ser, son dos actos totalmente separaditos. Recuerden que tiene un cierto dejo, no, pero se puede establecer una analogía con Runner, ¿no? Que ponía todas las formalidades separaditas y la entitas que las unía. Bueno, para Geiger, el ser y la esencia son dos actos separaditos. Atención que no es tan raro. Por ejemplo, acá no lo menciona Fabro para nada, pero si ustedes ven a Thomastin, por ejemplo, un dominico muy conocido que tiene la metafísica de la sustancia, un libro muy grandote, vendría a ser el equivalente a Noción metafísica de participación de Fabro, ¿no? El equivalente. ¿En qué sentido el equivalente? Que tanto Tin como Fabro son estudiosos y así como Fabro tiene su obra juvenil, Noción metafísica de participación, que es top, Thomas Tin tiene su obra juvenil, que es la metafísica de la sustancia, que no es tan top. No solamente porque tiene errores, sino porque no tiene la profundidad de Fabro ni remotamente. Thomastin tiene fama de santidad, era, dicen, un dominico súper recontra, súper bueno, murió muy jovencito. El único libro así grande que escribe es ese, La metafísica de la sustancia, poco, ¿no? Bien. Pero bueno, en la metafísica de la sustancia, Thomastin habla también de una cierta independencia de la actualidad de la esencia. Y se parece a Geiger en algunos aspectos que vamos a ver todavía. Bien, si es así entonces, si la esencia tiene una independencia del acto de ser, porque es pura positividad, porque es acto, ¿no? Entonces fíjense cómo entienden acto en manera unívoca, ¿no? Y no análoga. Pero bueno, si es así, el ser quedaría reducido a la mera existencia, porque simplemente se junta con la esencia. Entonces queda reducido a la mera existencia y la composición con la cualidad tendería, a ser de res et res, es decir, como dos positividades que no se fundan propiamente una en la otra. Continuamos entonces con la doctrina de Geiger. Geiger distingue dos participaciones, lo cual es bastante lógico porque si él pone dos líneas actuales,
de alguna manera independientes entre sí para asegurar la absoluta positividad del acto, es lógico que ponga dos líneas de participación. Y una es la participación por similitud y otra es la participación por composición. Y la participación por similitud es independiente, son dos participaciones. Es independiente de la participación por composición. Y da prioridad nocional a la de similitud, que viene en la línea de la esencia, ¿sí? Lo cual está en toda la línea del formalismo, ¿no? Así como habíamos visto autores que decían que el ente es el ente posible y que pasa a la realidad, pero como un cambio de estado, así también, entonces, ese ente posible, que ya es ente, porque el ente es el ente posible, el ente simpliciter es el posible, el real es que se le agregó un accidente en esa línea de pensamiento, entonces el ente posible ya tiene una participación, y esa participación, que no tiene ningún tipo de potencialidad, y porque tiene que ser acto positivo, implica una participación y es la participación por similitud. Y tiene evidentemente prioridad sobre la de composición, que es la que le agrega el ser. ¿Por qué? Porque justamente es primera. Primero es similar. Si en la misma línea del ente posible, ¿sí? En la misma línea del ente posible, el ente posible tiene prioridad sobre el ente real, porque el ente es el ente posible, ¿no? Toda la línea de Maritain. Bueno, Geiger es más o menos similar, ¿no? Da prioridad nocional a la similitud, que viene en la línea de la esencia. Y así hace preceder en la noción de criatura la similitud esencial a la composición con el ser, postergando a un segundo momento el influjo del acto de ser, a un momento posterior. Mientras que nosotros sabemos que en Santo Tomás no es así, que el acto de ser es lo fundante, lo primero. Entonces, posponer en el concepto de criatura la composición a la similitud le lleva a aceptar que el acto se limita a sí mismo. ¿Por qué? Porque en la línea de la esencia ya es acto, es absoluta positividad, es limitada y no tiene ningún tipo de composición. De modo tal de que, como ya hemos visto, el acto se limita a sí mismo. Entonces, Geiger, para resumir, pone dos participaciones, una por similitud y otra por composición, y ve la de la similitud como primaria y fundante, la de la composición como un agregado, de modo tal de que el ser tiene un rol absolutamente secundario, porque la similitud la ve en la línea del contenido, en la línea de la esencia. Santo Tomás, en cambio, no habla de dos participaciones, sino de una sola, en la cual la limitación viene como consecuencia de la composición. En Santo Tomás lo primero es el acto. Se puede
en la línea del acto hablar ya de una similitud, pero solo implícita, en la línea del acto, ¿no? Porque para hablar de similitud ya tenés que hablar de diferencia, porque dos cosas son similares en la medida que son diferentes, y van a ser diferentes. La criatura del creador es diferente en la medida que el S esté limitado, y va a estar limitado en la medida que esté compuesto, de modo tal de que la similitud implica ya, la afirmación de la similitud implica ya la afirmación de una composición, porque si no tendría que haber identidad, ¿no? Entonces, sí, es verdad, yo digo acto, y como acto es similar, porque si digo acto y digo acto, hay una afirmación de similitud, sí, pero solamente implícita, porque si yo digo similar, ya explícitamente lo pienso como similar, lo tengo que pensar también como distinto, y la distinción va a implicar una composición, porque el acto siempre se multiplica en razón de la potencia, ¿no? Bien, entonces, bien, este acto, ¿sí? Lo primero es el acto en Santo Tomás, y este acto es otro, se multiplica, es diverso porque es limitado. Y la limitación le viene por la esencia y por la composición. Entonces, para Santo Tomás, la similitud no tiene prioridad sobre la composición. Bien. Entonces, repetimos. En Santo Tomás lo primero es el acto. Se puede tal vez hablar ya de una similitud, pero implícita. Porque digo acto y acto. Pero no hay no se ve la similitud todavía, como que está meramente implícita. Y esa similitud que todavía no se ve, porque para verla hay que ver distinción, y para ver distinción hay que ver limitación, y para ver limitación hay que ver composición, ¿no? Entonces, sin composición nunca vas a ver similitud. Entonces, si vos afirmás el acto antes de la composición, ¿ese acto implica una similitud? Sí, la implica, está implícita, pero no es nocionalmente afirmada todavía, porque para hablar de similitud tenés que hablar de distinción, nocionalmente antes, y nocionalmente en una distinción se va a fundar en una composición, porque si hay simplicidad no puede haber distinción. Entonces en una composición. Entonces nocionalmente viene la composición. Y después una similitud. Después entonces se ve una similitud de la cual habla Geiger, que viene en la línea de la esencia, ¿no? Entonces, para Geiger hay prioridad en la similitud y la composición viene totalmente derivada, mientras que para Santo Tomás la composición no es derivada. Tampoco podemos decir en el mismo sentido que dice Geiger, que primero la similitud y después la composición. Nosotros no podemos decir en el mismo sentido, no, primero la composición y después la similitud. ¿Por qué? Porque
el sentido tiene que ser otro, porque Geiger, cuando dice primero similitud y después composición, está pensando en dos participaciones distintas, mientras que nosotros decimos que es una sola participación y que la participación de suyo implica composición, porque no se puede participar si no se es recibido, y se es recibido en una potencia y por consiguiente composición, y después se ve la similitud explícitamente. Si vos afirmás el acto y todavía no viste composiciones, porque todavía no viste nada, no viste distinción. Bien, seguimos adelante. Paralelo entre esencia, simple aprehensión, esencia, juicio. Nosotros lo presentamos como un título aparte, pero Fabro lo menciona en la línea de los autores que ya hemos visto. Bien, es un error afirmar esta correspondencia. Está mal decir que por la simple aprehensión se conoce la esencia y por el juicio el ser. Limitar un objeto, la esencia, a una operación, la simple aprehensión, y el otro, el ser, a la otra operación que es el juicio, hace que uno no se pueda fundar en el otro, ¿no? Es como si decir los colores se ven con la vista y los sonidos con el oído, y te quedás ahí y nada más, sonaste. Se vuelven objetos totalmente paralelos y separados. Tiene que haber algo que de alguna manera los reúna. Entonces, si vos simplemente decís simple aprehensión, esencia, juicio, ser, listo, ser y esencia van a quedar separados para siempre, ¿no? No se van a poder unir. Tiene que haber en realidad algo primero y fundante, porque se tiene que todo reducir a uno, ¿no? Entonces, si nosotros afirmamos que la simple aprehensión corresponde a la esencia y el juicio al ser, es casi lo mismo, es análogo a decir los colores corresponden a la vista y los sonidos al oído. Estarías de alguna manera partiendo el intelecto en dos facultades diversas, la facultad de la esencia y la facultad del ser, y serían entonces dos objetos que serían totalmente paralelos e irreconciliables. Y así entonces la distinción esencia-S no sería la de dos coprincipios de algo uno, sino como la de dos estados del ente. Y esto es así, la de dos estados del ente, porque el ser se agregaría a la esencia de modo totalmente accidental. Debemos nosotros, por el contrario, afirmar que tanto la aprehensión de la esencia como el juicio se fundamentan en la aprehensión sintética originaria y por tanto en la aprehensión del ser como acto, ¿no? Porque lo primero que el intelecto concibe y en lo cual todas las otras concepciones del intelecto se resuelven, eso es el ente. Y el ente evidentemente no se aprende en la simple aprehensión, que está simplemente del lado del contenido. Tampoco se aprende en el juicio, ya que todo juicio se fundamenta en el ente y no el ente en el juicio. De modo tal de que la aprehensión del ente tiene que ser anterior a todo juicio.
Recordemos que los juicios se fundamentan en los primeros principios y los primeros principios son expresión del ente ya aprendido, ¿no? Entonces, es evidente que el ente, que es el objeto propio del intelecto, se aprende antes que todo juicio y antes que toda simple aprehensión. Y se aprende en lo que Fabro llama aprehensión sintética originaria, que está en el ámbito de la conversión al fantasmata, en la cual el intelecto se apoya en el sentido, ¿no? Por eso que es en el ámbito de una percepción, del ejercicio, digamos, de una percepción. Bien. Y es eso el que fundamenta la aprehensión sintética originaria, que es la aprehensión del ente, es la que fundamenta después cualquier simple aprehensión y es la que fundamenta después también cualquier juicio. Y como juicio y simple aprehensión se fundamentan en lo mismo que la aprehensión sintética originaria, es que se puede conectar la simple aprehensión con el juicio, ¿no? Y así podemos ver cómo esencia y acto de ser corresponden al ente. Son actos del ente, que es uno que fue aprendido en la aprehensión sintética originaria. Y con la simple aprehensión voy profundizando en el ente hacia la línea del contenido, y con el juicio voy profundizando en el ente hacia la línea del acto y también hacia la línea del contenido, porque yo profundizo con el juicio también en las esencias, viendo todas sus propiedades. Porque la esencia también es mentira que se aprende en la simple aprehensión, sino es solo en confuso. Porque yo aprendo bien la esencia cuando la aprendo con todas sus propiedades, y eso se da recién en el juicio, ¿no? Entonces la distinción simple aprehensión esencia y juicio acto de ser es totalmente errada, rompe con la unidad de la facultad intelectiva y rompe con la unidad del ente. Bien, y listo. Terminó el punto 4. Llevamos 52 minutos. Y debemos ver el punto 5. Que es un poco más breve y aparte súper fácil. Me parece que es casi un repaso de todas cosas que ya sabemos. Así que me parece que voy a simplemente leerlo, ¿sí? Originalidad ahora del esse tomista, esse inactus, esse utactus. Bien, hemos visto en el punto 4 las interpretaciones recientes, todas erradas, y ahora vemos la verdad, la verdadera interpretación de Santo Tomás. Bien, el esse de Santo Tomás lleva hasta el fin las exigencias del acto aristotélico. Sí, la composición acto y potencia que Aristóteles vio solamente en el movimiento, y por eso solamente en una dimensión física, Santo Tomás la lleva hasta las últimas consecuencias en una dimensión metafísica, o sea, en una concepción muchísimo más pura. Bien. Seguimos a modo de elenco de cosas de Santo Tomás que no están necesariamente conectadas una con otra. Para Santo Tomás hay una sola participación, no dos. Y esta única y sola participación implica una causalidad y una composición.
La composición sustancia-accidente en Santo Tomás se fundamenta en la composición esencia y ese. La composición esencia y ese es la composición, no dice más nada el texto, pero la composición fundamental. Sí, la composición esencia y ese muestra una limitación en el ente y por consiguiente una imperfección que tiene que ser suplida sea en una consideración estática, o sea que la sustancia tiene que tener accidente, tiene que ser perfeccionada por su limitación, y sea en una consideración dinámica. La sustancia tiene que ser perfeccionada, ahora tiene este accidente, pero tiene que perfeccionarse para llegar a su finalidad, para unirse a su principio. Y ese perfeccionarse es también a través de accidentes. De modo tal de que la composición sustancia-accidente, sea en una consideración estática como dinámica, se fundamenta en la composición esencia y ese. El ser de juicio, según Santo Tomás, contrariamente a lo que hemos visto en Geiger, por ejemplo, el ser de juicio en Santo Tomás hace referencia tanto, y también contrariamente a lo que vimos en Rahner, ¿no? El ser de juicio, según Santo Tomás, hace referencia tanto a la realidad de hecho como a la conveniencia de contenido, dependiendo del tipo de juicio. Hay millones de tipos de juicio. Para llegar a la composición esencia y ese, se debe hacer una reflexión metafísica. No está bien decir simplemente que el ser del juicio corresponde al esse tactus, ¿no? Entonces yo hago un juicio cualquiera, la manzana es una fruta, el ser del juicio corresponde al esse tactus, entonces cada vez que yo hago un juicio implica que yo estoy aferrando o explicitando o hablando del esse tactus, no, nada que ver, ¿sí? Nada que ver. Cuando cualquier persona dice la manzana es una fruta, no está hablando del esse tactus. El juicio no hace referencia al esse tactus, no corresponde al esse tactus. El esse tactus no es afirmado en cualquier juicio. Para llegar al esse tactus hay que hacer mucho esfuerzo y mucha metafísica, ¿no? Entonces, hacer corresponder la simple aprehensión a la esencia y el juicio al esse tactus es una barbaridad. El esse tactus es el último fundamento de cualquier percepción y cualquier juicio, eso es verdad. ¿Cuál es el fundamento del juicio? Y el último fundamento va a ser el esse tactus, que de alguna manera se aprende, de alguna manera entro en conexión con el esse tactus y me permite hacer juicio, y también cualquier percepción, ¿no? Se fundamenta en la aprehensión del ente. Cualquier juicio y cualquier percepción se fundamenta en la aprehensión del ente, y en la aprehensión del ente está en oblicuo, concomitantemente, una aprehensión implícita del esse tactus. Pero para hacerlo explícito, tengo que hacer toda una reflexión metafísica. Entonces, el esse tactus es el último fundamento de cualquier percepción y cualquier juicio, pero no hay una correspondencia directa entre el ser como acto, el esse tactus, ni con la percepción, ni con el juicio. Va a explicar un poco más ahora Fabro. El ser como acto es el fundamento y punto de arribo del conocimiento de cualquier aspecto del ser, ¿sí? Es verdad que está el fundamento.
¿Y cómo puede estar el fundamento si todavía no llegué al esutactus? ¿Cómo puede estar el fundamento? Porque la aprehensión del esutactus es implícita. Y esa aprehensión implícita del esutactus que se da en la aprehensión explícita del ente es la que me permite, la que sirve de fundamento a todo juicio y a toda simple aprehensión. Pero para pasar de esa aprehensión implícita a una expresión explícita se requiere todo un proceso metafísico. En cambio, para Heidegger, hay en el contacto con la cosa ya una experiencia metafísica y ya de alguna manera se da una aprehensión explícita del ser. Si lo tenemos que hacer equivalente a Santo Tomás, porque Heidegger no llega al esutactus, ¿no? Pero si lo tuviésemos que hacer equivalente a Santo Tomás, Heidegger diría que en todo contacto con la cosa hay una experiencia explícita del esutactus. Y bien, eso es lo que dice Heidegger. ¿Y en qué se ve esta experiencia metafísica del esutactus para Heidegger? En la nada de la cosa. Entonces yo tengo una cosa y en la nada de la cosa, en todo lo que le falta a esta cosa, en el no ser de la cosa, ahí yo tengo una experiencia metafísica del ser. Por eso el ser se aferra más en el no ser, dice Heidegger. Entonces, en otras palabras, el ser se ve en la negación del ocultarse del ser en el ente. Acá yo tengo el ente. El ser se oculta en este ente. Lo que me aparece es lo más chiquitito. El ser se oculta. Y en la negación de ese ocultarse es que yo aferro y tengo experiencia metafísica del ser. Algo similar pasa con Hegel, que sostiene también una experiencia metafísica. También para Hegel hay una experiencia cognitiva directa del ser. En realidad, ¿qué es lo que pasa con Heidegger y Hegel? En realidad, como sus sistemas no llegan propiamente al esutactus, se ven obligados a decir que lo ven ya de modo explícito desde el principio, porque en realidad no llegan. Como ellos saben que de alguna manera hay que llegar a otra dimensión que no es la meramente formal, y entonces la sostienen, pero sin haber llegado. Por eso es que Fabro dice que la dialéctica de Hegel no es verdadera. No hay propiamente una dialéctica resolutiva en la cual se va cargando de contenido y se llega al absoluto. No, Hegel ya lo pone desde el inicio, porque en realidad no llega nunca. Y lo mismo pasa más o menos con el ser de Heidegger. Entonces los dos van a tener que sostener una experiencia inmediata, intuitiva, explícita del ser. Porque de hecho no tienen un verdadero proceso resolutivo por el cual llegar al ser, de modo tal de que lo tienen que afirmar desde el principio. En cambio, para Santo Tomás, lo que se hace presente inmediatamente al intelecto no es el esutactus,
es el ente. Lo que primero cae en el intelecto es el ente. Y de esa aprehensión inicial a la noción metafísica no hay una intuición, como pretende la filosofía moderna, sea en Hegel, sea en Heidegger. Tampoco hay propiamente una demostración, porque las demostraciones van en la línea siempre del contenido, sino una fundación, una resolución. Por eso tantas veces nosotros en el curso de metafísica insistimos que el método de la metafísica es la resolución, ¿no? Entonces es un resolver. Por tanto se puede hablar, dice Fabro, de una intuición implícita del ese en el ente, pero solamente implícita, que se va a explicitar por un proceso resolutivo, no por el juicio, como dicen algunos, que el juicio afirma el ese, no, sino por todo un proceso resolutivo. Solo el esse tactus puede justificar lo que vemos en el ente, por eso se puede hablar de una copresencia del ese en el ente. Entonces, cuando yo voy, ya lo veo el ente, aprendo el ente, y cuando yo trabajo para llegar al fundamento del ente, en un proceso resolutivo llego al ese. Bien. Y acá, con esto, hemos terminado. Ustedes habrán visto que las afirmaciones tienen una nota al pie. Las notas al pie son, como ven acá, los textos que yo saco del libro. Pero se los dejo a ustedes a un trabajo personal de lectura del texto, que evidentemente ustedes lo tienen que leer, ¿no? El curso es más bien una guía del libro Participación y Causalidad. Aspira a que el alumno lo lea. Bien, por escrito les voy a dar las preguntas, pero aprovecho ahora a decirlas oralmente. Las preguntas son expresar con pocas palabras, ¿sí?, no más de 5 renglones, el pensamiento de Rahner y el de Geiger, expresados por Fabro en esta introducción. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en este video de Rahner y de Geiger? Decirlo en no más de 5 renglones. Bien, eso. Y aprovecho, también lo voy a poner por escrito, pero aprovecho a decirlo ahora. La semana que viene no voy a dar lección. Va a ser la próxima lección dentro de 2 semanas. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.